Cristóbal Colón, derribado, decapitado o pintado de rojo sangre. La furia se ha desatado en Estados Unidos contra las estatuas del conquistador. En todo el Reino Unido, los símbolos del pasado colonial británico están siendo arrasados por una ola de ira. Las estatuas están cayendo. Miren esta imagen, se trata de la estatua en homenaje a... As protesters tried to tear down a statue of former President Andrew Jackson. Hace pocos instantes, con una cuerda y con la ayuda de varios de los manifestantes, derribaron el busto, derribaron una estatua de Pedro de Valdivia. Bueno, buenas tardes, buenos días, aquí y allá. Hoy, desde la sala de juntas de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, es que celebramos o realizamos esta sesión de la 7ª edición del Seminario de Escrituras Virreinales, con su artífice, en esta ocasión, con una de sus artífices, bueno, Valeria Añón, que además tenemos el placer de que nos visita en Madrid, o sea que esto está dando lugar a charlas muy productivas, muy fecundas, y todos la conocemos, pero para la grabación voy a dar algunas líneas de su currículum. Ella es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Literatura Española y Latinoamericana por la misma institución, investigadora independiente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas, más o mejor conocido como CONICET. Es catedrática de Literatura Latinoamericana en las Universidades de Buenos Aires y de La Plata y se ha especializado en literatura colonial, latinoamericana colonial, en particular literatura mexicana, novohispana y andina de los siglos XVI y XVII. Entre sus libros, entre sus numerosas publicaciones, yo quisiera destacar sus 500 años de la conquista de México, Resistencia y Apropiaciones, que acaba de salir en el Claxo en 2022, La palabra despierta, Tramas de la representación y usos del pasado en Crónicas de la conquista de México, de 2012, y varias ediciones de textos coloniales, como la edición anotada de la segunda carta de relación de Hernán Cortés, de 2010, la edición anotada de Diarios, Cartas y Relaciones de Cristóbal Colón, que lo ha hecho en coautoría con Manina Teglia, de 2012, y la edición anotada de la conquista de México, el libro de Fray Bernardino de Sahagún, del año 2016. Pues con la generosidad que la caracteriza, nos va a ofrecer una presentación realmente interesante, usos y abusos del archivo, polémicas en torno al 5º centenario de la caída del México Tenochtitlán, 1521-2021. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Esperanza, por tan linda presentación. Muchísimas gracias a quienes están aquí acompañándome, Paloma también. Para mí es un gusto enorme formar parte de este seminario, al que vine como invitada en 2014 y volver ahora como parte de los artífices, para mí es un logro inmenso. Y esto que vos decías, ¿no? La presencialidad también nos permite discutir otras cosas y seguir trabajando juntas. Quería agradecer también a dos personas que están detrás de este derrotero que les voy a plantear hoy. Lo que les traje es más una reflexión teórica y metodológica, ¿no? Sobre estos problemas de los usos y abusos del archivo. Sobre todo a Mario Ruffer, un amigo, un colega que también estuvo acá con nosotros y con el que vengo dialogando estos temas desde hace años y que me ha permitido pensar muchas de las cosas que voy a presentar aquí. Y Clementina Babcock, una amiga y una colega de México que me ha incluido en todas sus acontecimientos, publicaciones, presentaciones en México sobre la conquista de México con enorme generosidad y que me permitió pensar varias de las cuestiones que les voy a plantear hoy. Bueno, traje un texto para leer, lo voy a leer, si es un poco extenso, Esperanza, por favor avísame, y después hacemos las preguntas o el diálogo como solemos hacer. Lo único, acuérdate que tienes que compartir. Sí. Ahí voy a compartir pantalla. Tengo algunas imágenes para compartirles, pero solo en la primera parte de la presentación. Después voy a seguir leyendo ya sin compartir tanto las imágenes. Esperen que ahí lo pongo y ustedes me dicen si se ve. ¿Se está viendo? Sí. Perfecto. Sí. Bueno. A ver si puedo pasar. Ahí está. En 2021 se cumplieron 500 años de la caída de México Tenochtitlan, que la tradición y la historia inscriben el 13 de agosto de 1521.
Este hito marca en el discurso histórico, pero también artístico, literario y social, la conquista del centro de México por parte de Hernán Cortés, sus tropas y sus aliados. En el discurrir posterior, este acontecimiento tuvo implicancias múltiples, heterogéneas y modélicas respecto de los modos de conquista en todo el continente, del vínculo con el otro americano y de la representación de subjetividades. Por ese motivo, la conquista de México fue reescrita y reinventada a lo largo de los siglos, con el objeto de volver inteligible el acontecimiento, de colocarlo en el marco de un proyecto imperial, de fijar sus sentidos y cuestionar la idea misma de conquista y sus implicancias. Con motivo de esta efeméride, las conmemoraciones y disputas críticas se vinieron desplegando en América, en especial en México, pero también en Europa y los Estados Unidos desde mediados de la década pasada, y alcanzaron su clímax en 2021, cuando se llevaron a cabo numerosos encuentros, simposios y circulación de textos en el ámbito continental. El trabajo que aquí propongo se inserta en ese debate y participa en la polémica con una perspectiva americanista y situada en el campo de los estudios literarios sobre textos coloniales. Este derrotero que sugiero para nuestro seminario tiene un antecedente central, que es lo que están viendo en pantalla: la edición del volumen colectivo 500 años de la conquista de México, resistencias y apropiaciones, publicado por Claxo en marzo de 2022, y que incluye colaboraciones de diversos investigadores de Argentina, España y América Latina toda. El proyecto, que comenzó a gestarse a partir de una convocatoria de su editora, María Fernanda Pampín, en 2020, recuperaba años de estudio de la conquista de México desde una perspectiva de la crítica literaria y desde el Cono Sur, doble desplazamiento en relación con las formas centrales en que este archivo ha sido pensado. En esa oportunidad, además de seguir los debates políticos y públicos que estaban llevando a cabo desde 2017, y sobre los que voy a volver enseguida, realicé un recorrido que abarcaba tanto intervenciones en redes sociales y medios masivos, como eventos y publicaciones académicas diversas sobre el aniversario de la conquista. En todos los casos, la preeminencia de voces nacionales, mexicanas, y de debates historiográficos y arqueológicos era abrumadora. La pregunta que se me presentó entonces fue: ¿por qué esta preeminencia y esas otras ausencias? ¿Qué pueden aportar los estudios literarios a la reflexión en torno a estas conmemoraciones y sus usos? Las líneas que aquí propongo, y que constituyen un trabajo aún en proceso, intentan comenzar a contestar estos interrogantes y plantear una agenda posible de debate y acción sobre la propia perspectiva de los estudios literarios. Para eso organizo mi exposición en dos zonas: los usos de las conmemoraciones y los usos literarios del archivo de la conquista. Los usos de las conmemoraciones. La dinámica de la conmemoración y la contraconmemoración ha sido profusa y muy difícilmente arrastrable en su totalidad, si bien la mediación virtual que nos impuso la pandemia permitió que se plasmara de modo intermedial buena parte de estos acontecimientos. Más que procesos individuales o acciones específicas de escaso peso o debate pueril, me interesa centrarme en las acciones e implicancias políticas de las conmemoraciones oficiales, que además incluyeron polémicas entre estados, entre México y España, por ejemplo, y excluyeron otros, buena parte de América Latina. Para realizar esta profusión de acontecimientos e imágenes, propongo tres dimensiones: los discursos, los actores y las temporalidades, y opero metonímicamente, seleccionando algunas escenas específicas que representan el nudo de los problemas que quiero abordar aquí. En primer lugar, el debate de los 500 años se llevó a cabo en una dimensión discursiva, que es política e ideológica, y que atravesó la esfera pública tanto como la académica. La polémica se organiza en torno al par conquista y resistencia, o conquista versus resistencia, y establece un marco de continuidad con los debates de otro quinto centenario famoso, el de 1492-1992. Aunque no siempre señalada de ese modo, dicha persistencia permite expandir la concepción de la conquista más allá de las fronteras y las temporalidades mexicanas, y establece ciertas insistencias que se encuentran en la fundación del mundo moderno colonial. Tal como en su momento se debatió entre invención, según Edmundo Gorman, encuentro, según Miguel Portilla, descubrimiento y encubrimiento, según Enrique Dussel, la atención hoy parece estar puesta en las múltiples acepciones y temporalidades del término conquista.
Esta es entendida desde la acepción clásica que tiene su centro en la experiencia mexica y la caída de Tenochtitlan, y que remite a una definición acotada e histórica de la noción de conquista en el siglo XVI, hasta la idea de conquista como una experiencia bélica de violencia y arrasamiento que no ha concluido y que encuentra en la noción de conquistualidad de Rita Segato una conceptualización novedosa y productiva. Ambas perspectivas intersectan en contrapunto con la noción de resistencia, sostenida como discurso oficial en México, en la imagen que están viendo ahora en pantalla, dado que se conmemoran 500 años de resistencia indígena. Para ello, se seleccionan dos personajes paradigmáticos y desplazados a un tiempo, Isabel Moctezuma y Cuauhtémoc. Paradigmáticos, porque ya es la tercera carta de relación de Hernán Cortés, Cuauhtémoc representa al enemigo valeroso y vencido, elegíaco incluso. Recordemos la imagen de la caída de Tenochtitlan, cuando Cortés lleva a Cuauhtémoc ante él, y este, siempre según el capitán, cito, díjome en su lengua que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos hasta venir en aquel estado, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese, y puso la mano en un puñal que yo tenía, diciéndome que le diese puñaladas y le matase. A partir de esta escena, poco probable y quizá por eso entusiastamente evocada a lo largo de los siglos, y de las elegíacas palabras planteadas durante su tortura y reescritas por la literatura posterior, el famoso ¿acaso estoy yo en un lecho de rosas? Del novelista decimonónico Jesús Ancona, la imagen de Cuauhtémoc ha persistido y ha sido retomada por la retórica de la identidad nacional en los siglos XIX y XX, como vimos la semana pasada en la contraposición entre los huesos itinerantes de Cortés y los huesos ausentes y falsos de Cuauhtémoc que comentaba Carlos Jauregui. El otro personaje del póster, Isabel Moctezuma, a diferencia de la controvertida Malinche, representa en el imaginario nacional mexicano la mujer valerosa y rebelde, sometida por la fuerza al capitán Hernán Cortés, pero también capaz de rechazarlo y de distanciarse de su hija en común, así como de reclamar bienes y reconocimientos como mujer noble a partir de probanzas y testamentos. En su figura aparecen los personajes desplazados en el relato clásico u oficial de la conquista, las mujeres, los comunes. Esta representación, que además enfatiza en tocados, atavíos y escudos el ideal guerrero mexica, desplaza por completo la idea de encuentro. Borra de la escena la presencia española, que solo aparece supuesta a partir del conflicto bélico, cruza preocupaciones contemporáneas de género e identidad, y hace de la resistencia a la conquista el eje de la nueva retórica oficial y estatal. Esto se entrelaza con el gesto que constituye una suerte de inauguración y piedra de toque de las conmemoraciones de este quinto centenario. La carta, enunciada como manifiesto, que la Presidencia de México envió a España, específicamente al rey de España, firmada por Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México el 1 de marzo de 2019. Cito solo un fragmento. Actualmente el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño pecuniario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. A continuación, la carta añade que el gobierno mexicano pedirá perdón a los pueblos indígenas de México y del sur del actual Estados Unidos por la persistencia de la violencia más allá del orden colonial e invita a realizar una ceremonia conjunta entre ambos estados, el español y el mexicano, en 2021. Si bien el texto nunca se conoció de manera oficial, el gobierno mexicano declaró que se trató de una filtración a la prensa por parte del propio gobierno del gobierno español, sirvió para poner en el centro de la escena la conmemoración como polemos, la persistencia de huellas, memorias, representaciones respecto de la conquista, la idea de una resistencia inconclusa y tenaz. Como gesto performativo y acto de habla, la epístola del Estado mexicano, recordemos que la carta es el género del discurso latinoamericano por excelencia, recorrió el camino trazado siglos atrás por las cartas de relación de Hernán Cortés para proponer no la obediencia, pero sí el reclamo. Si esta primera discusión es discursiva, queda claro que excede el marco representacional y retoma la tradición cronística de hacer cosas con palabras, es decir, de producir discursos
que buscan tener un efecto, interceder en una polémica, torcer una voluntad. Pero además, la carta completa, publicada por el Gobierno de México en su página web, no tiene desperdicio, puesto que ofrece en apenas 3 páginas una visión de continuidad en 500 años, con ciertos hitos más o menos comprobados, y porque organiza una retórica de la continuidad, continua conquista y continua resistencia, que se acerca a ciertos reclamos autóctonos en todo el continente, como ya en su presentación Diana Lenton y Valeria Mappelman mencionaron para el caso argentino, por ejemplo. No obstante, la polémica discursiva parece solapar la continuidad de la violencia y la explotación por parte de los Estados nacionales americanos, o al menos restarle peso. Algo que la comunidad maya le hizo notar a Andrés Manuel López Obrador ese mismo año, en particular en relación con la construcción del Tren Maya, y que las comunidades indígenas a lo largo del continente vienen denunciando hace décadas. Una segunda dimensión fundamental en el debate de este centenario es la de los tiempos de la conquista e incluso de las conquistas. Allí el plural busca quebrar las ideas de rapidez, homogeneidad y superioridad española que las crónicas de tradición occidental y cierta zona de la historiografía del siglo XIX contribuyeron a forjar para la caída de México Tenochtitlan. Para ello, tanto desde la historiografía como desde el propio Estado, se discutió la fecha del 13 de agosto como fin y como punto de inflexión, y se plantearon lecturas de continuidad entre ese 1521 y el presente. ¿Por qué conmemorar la conquista según los hitos del primer avance cortesiano, según el encuentro de Cortés y Moctezuma en noviembre de 1519 o la caída de Tenochtitlan en agosto de 1521? ¿Cuánto ha contribuido esta cristalización del tiempo para configurar el mito de una conquista fácil, que además opera metonímicamente, leyendo la conquista del centro de México y en especial la rendición mexica como marca de la sugestión de todo un territorio? Disputar la periodización y la cronología dista de ser un tema exclusivamente académico, tal como lo demuestran los debates políticos en México en torno a la postulada fundación lunar de México Tenochtitlan 700 años atrás, por ejemplo. Así, el etos polémico del Archivo de la Conquista define textualidades e intervenciones presentes, es decir, muestra en su discurso la continuidad de la colonialidad. En este sentido, gana fuerza la línea que piensa persistencias antes que rupturas, tanto en los procesos de conquista como en sus conmemoraciones. La tercera dimensión en debate implica a las otras dos al centrarse en los actores de estos acontecimientos y sus relatos. Los enfáticos cruces historiográficos y arqueológicos que aún continúan van desde la postulación de una nueva historia de la conquista y del sintagma indios conquistadores, más ligada en verdad a la Academia Norteamericana, hasta una recuperación de la figura de los aliados, tlaxcaltecas, por ejemplo, como verdaderos co-conquistadores, y un trabajo de revisión y puesta en escena del protagonismo de numerosas poblaciones y comunidades indígenas en lo que hoy llamamos México y Centroamérica. Ello también ha tenido impacto en las numerosas y positivas relecturas de la figura de Malinche, que de todos modos ya había sido revisitada desde los años 80 entre la genealogía chicana, los estudios feministas y de traducción, y los estudios literarios, e incluso en la profusión de representaciones fílmicas y literarias de su complejo y aún desconocido derrotero. En este marco, y tal como lo demostró Carlos Jáuregui en su monumento cortesiano, la figura siempre incómoda del capitán marqués Hernán Cortés constituye un punto ciego del debate, que restituye así la más virulenta polémica de su prosa. Por un lado, desde una perspectiva maniquea y tendenciosa, las más rancias versiones metropolitanas y sus académicos afines reivindican su figura, vuelven sobre una épica perimida del soldado español y usan esta conmemoración para intervenir en polémicas políticas del presente, incluso por nuevas vías. Más allá del libro y del artículo impreso, descuellan las disputas en redes sociales, Twitter, por ejemplo, y el uso que partidos como Vox hacen de esta. Acá tienen una imagen de un tuit de Vox, hay muchísimas, y de hecho hay un @Hernán Cortés en Twitter, que a lo largo de todo el año estuvo disputando con académicos mexicanos el sentido de la conquista. Sin embargo, hablamos de punto ciego, porque es preciso reconocer que aún resulta difícil aludir a Cortés y sus soldados, por ejemplo, sin anatematizarlos
o en el otro extremo, recuperarlos desde la elegía. Es algo que la historiografía no parece haber podido hacer de manera eficaz hasta ahora y que postulo, una perspectiva literaria, podría contribuir a modificar. Y aquí dejo de compartir pantalla para pasar a la segunda parte de mi exposición. Los usos del archivo y de la conmemoración en los estudios literarios. Hasta aquí planteamos una serie de dimensiones del debate en las que de manera sorprendente los estudios literarios han tenido escasa función. A diferencia de lo que ocurrió en los años 80 del siglo pasado, con la publicación de trabajos que produjeron un clivaje en los modos de pensar el archivo colonial, recordemos muy rápidamente el texto de Noé Schittrick sobre Cristóbal Colón, el de Betanto Todor, La conquista de América, el texto de Peter Halm, la biografía de Sor Juana que propuso Octavio Paz, los textos de Ronald Adorno o de Walter Mignolo, entre muchos otros, no parece estar ocurriendo nada siquiera parecido hoy. ¿A qué se debe esta recepción asordinada, periférica incluso, de estos 500 años en los estudios literarios mexicanos y continentales? Postulo que la atracción del archivo y las trampas del archivo han cumplido un rol fundamental en este olvido o silencio, en esta compartimentación de intereses, sometidos a la urgencia de lo nacional y del tema estratégico para conseguir financiamientos. Para dar cuenta de estos, y retomando una invitación a pensar el archivo que me hizo Mario Ruffard hace ya 3 años, propongo delimitar algunas falacias de archivo que están afectando a los estudios literarios coloniales hoy. Ahora para tomar un poquito de agua y ahora sí. Venimos bien con el tiempo, ¿no? Sí, Sí, tranquila. La atracción del archivo. Comienzo parafraseando la intervención de la académica argentina Susana Zanetti en torno al canon latinoamericano. Susana Zanetti se preguntaba si existe el canon literario latinoamericano, y yo pregunto si tenemos un archivo literario latinoamericano. Y en el caso de que lo tengamos, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué lo usamos? Si en los años 90 del siglo pasado retornó al campo de los estudios literarios el debate acerca del canon y su genealogía continental, desde el año 2000, la polémica acerca del archivo y sus desplazamientos, por ejemplo, del canon al corpus, está presente y no consigue agotarse, puesto que siempre aparecen nuevas aristas o proyectos que lo implican. Esto es así porque el archivo literario colonial latinoamericano no es en principio un archivo autónomo, sino que es en buena medida un archivo parásito de otros, históricos, legales, eclesiásticos, pedagógicos. Un archivo que aún se pregunta por su génesis y por su definición. Esta condición parásita se vuelve explícita en cuanto a las preguntas literarias que se le plantean al archivo colonial y a las tensiones que implican en términos metodológicos. ¿Cómo interrogar por la forma a textos que sostienen enfáticamente su distancia para con la retórica, como hace la Historia verdadera de Bernal Díaz, por ejemplo, y afirman una verdad irreductible, una verdad verdadera, más verdadera que otras? ¿Cómo posturar la novedad, el desvío, la construcción de un lugar de enunciación diferenciado en las crónicas de la conquista? En relación con el archivo de la conquista de México, estas preguntas no han hecho más que reiterarse en una suerte de loop sin fin, entre la necesidad de justificar el volver una y otra vez sobre textos canónicos, las cartas de Cortés, por ejemplo, y la seducción del margen. La seducción de esas voces de sujetos populares que pueblan archivos judiciales, inquisitoriales, eclesiásticos, y que no han sido trabajadas de manera exhaustiva en términos literarios, porque se les ha negado una retórica, una subjetividad, una textura propia. Si bien este trabajo está realizando para otras zonas, como los trabajos de Lorelei y Escabre en Argentina, de Diaco Arleri, la semana pasada desde una perspectiva antropológica, lo cierto es que al menos en la última década, los estudios literarios no produjeron una renovación tajante en lo que a la revisión del archivo de la conquista de México se refiere, puesto que han elegido replegarse hacia zonas que lo excluyen o solo lo aluden de soslayo. La lógica tensionada entre una perspectiva humanista y una neoliberal del saber de nuestras academias delinea estos derroteros, más que nos pese reconocerlos. Quizá por eso no hay espacio aún desde América Latina para una edición crítica de las cartas de Cortés o para una edición literaria del Códice Florentino, por nombrar solo 2 textos centrales y antitéticos. A esto se suma el hecho de que, entendida en su inflexión material, dimensión central en los estudios literarios más recientes,
En las últimas décadas, el archivo literario ha sido conformado en torno al archivo de autor, tarea que excede ampliamente a la literatura colonial y que atañe incluso a la más estricta contemporaneidad. Se presenta aquí la domiciliación, ese término que tomo de Mal de Archivo de Jacques Derrida, como pregunta central, puesto que ésta pone de relieve las tensiones geopolíticas que definen un cuerpo archival disperso, fragmentado, interpolado, marcado por errancias y acuerdos dudosos, como el caso del mal llamado Códice Chimalpain, recuperado por el gobierno de México a mediados de la década pasada, pero también por la dificultad de sostener la dimensión espacial y arquitectónica crucial en todo tipo de archivo en América Latina. Los archivos coloniales multisituados, el archivo cortesiano es claro ejemplo de ello, entre México, España, Austria y los Estados Unidos, aunque no solamente, ponen redondamente en escena las modulaciones de la colonialidad y la desigualdad en el acceso para los investigadores del sur global. Esto ha afectado la forma en que se lee la conquista de México o se revisan sus supuestos y facilitó, por ejemplo, que cada uno delineara su propio Cortés en función de sus usos posibles en debates del presente. Si la perspectiva es literaria, la dificultad se agudiza porque aún es preciso justificar la persistencia de la teoría literaria en el archivo colonial, a menos que se insista en una mirada verificadora de la continuidad de retóricas y tradiciones discursivas, o sea, una mirada que se limita a constatar esta tradición medieval está o no está en las crónicas coloniales, por poner un ejemplo. Estos archivos literarios, subsidiarios de la selección, clasificación y archivabilidad colonial estatal, se organizan en torno a sujetos empíricos, avatares biográficos y tramas polémicas. En este sentido, deben lidiar con el reingreso de la figura de autor como argumento de organización de corpus. Hablamos de Cortés, de Malinche, de Sahagún, para referirnos a sus textos o a sus silencios. Es decir, el nombre propio y el sujeto empírico, aunque no lo queramos, es representación del texto al que en realidad nos estaríamos refiriendo. La figura de autor es nombre de autor, es firma, signatura, pero también autoridad, legitimidad de recolección, colocación en polémicas propias del contexto de producción y de los contextos de recepción e inflexión biográfica. De la mano del archivo, la figura del autor retorna y nos obliga a revisitar problemas que, por lo menos desde una perspectiva literaria, creíamos abandonados. Pero claro, estos derroteros biográficos han sido largamente trabajados por la historia e incluso por la arqueología, en especial mexicana e hispánica. De allí que los estudios literarios se hayan replegado en buena medida hacia la noción de locus de enunciación como herramienta fundamental para analizar estos discursos. Herramienta fundamental, pero no suficiente, en vistas de la carnadura de las polémicas que estuvimos presentando y en las que un análisis discursivo que no se ha hecho con propiedad podría constituir una importante contribución. Indicamos ya que el archivo de la conquista de México ha sido usado de manera desviada como estrategia para pensar el presente y plantear polémicas del presente, tanto desde el discurso estatal como desde los discursos mediáticos y académicos. El problema radica en que estas polémicas obturan aquello que con tanta complejidad planteó Mario Rufer en este mismo seminario: la expansión proliferante del concepto de archivo, la obliteración de los criterios de exclusión y de formación de series, que sin embargo las voces populares, por llamarlas de algún modo, que el mismo Mario citaba, atisban y señalan. Aunque la lógica estatal lo silencie, una perspectiva literaria podría operar contra estos silencios, enfatizando la pregunta por la forma. Si el archivo es un estatus, como señala aquí Lebembe, y este se produce en relación con la lógica del poder colonial y del Estado postcolonial, dicha lógica es en buena medida una maquinaria narrativa que se pone en funcionamiento en un contexto específico, pero que sigue operando más allá de él, en el marco de la matriz de la colonialidad. Y son los estudios literarios, acostumbrados a trabajar con maquinarias narrativas, los que podrían ayudar a desmontar esta lógica. Lo archivable también lo es, en virtud de ciertas formas del discurso y no de otras, que aseguran pervivencias y consolidan silenciamientos. La eficacia del discurso histórico, legal, notarial, testimonial, para producir textos archivables, contrasta con la dificultad de otros discursos, ficcionales, privados, mestizos, discursos femeninos y otras lenguas para ingresar al archivo. Aquí, los estudios literarios
podrían agregar un matiz que no debe ser vivido a la hora de pensar el archivo en su dimensión sensible. ¿Cuál es la forma que el archivo como estatus privilegia? ¿Cuáles son las formas resistentes o periféricas a la condición de archivabilidad? Por otro lado, si el archivo opera con el tiempo y contra él, a partir de la cronofagia propia del Estado postcolonial, como también señala Achille Mbembe, esa suerte de compresión y sincronía que produce parece ser funcional a la anacronía constitutiva de los estudios literarios. Se trata de un riesgo y una posibilidad al mismo tiempo, que está en el centro de los debates actuales en donde los estudios literarios podrían terciar. Esta dimensión me interesa particularmente porque creo que aquí es donde puede tener más sentido la crítica literaria. Si la temporalidad de la historia es diversa a la temporalidad de la literatura, podemos pensar el archivo con las herramientas de esta última. El archivo como esa suerte de maquinaria narrativa que se pone en marcha con formas específicas, las figuras, los tropos, los topos, y que funciona más allá del locus de enunciación. Señaló Manuel Ruffer ya que el problema del tiempo atraviesa todo el discurso historiográfico. Agregamos aquí que, como mostramos más arriba, atraviesa asimismo el discurso del Estado y sus antagonistas, no como problema, sino como certeza. La superposición de temporalidades en esta efeméride, que habla de los 700 años de la fundación lunar de Tenochtitlan, al mismo tiempo que conmemora los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, al mismo tiempo que conmemora 200 años de la independencia de México, todo en el mismo momento, es narrada como un hecho y utilizada para sostener una imagen épica y resistente de la identidad nacional. Llama la atención que la crítica literaria no haya podido terciar en este debate, acostumbrada como está a trabajar con el anacronismo, las temporalidades inciertas y superpuestas, la lógica específica y diferencial del relato. Pero no lo ha hecho, o no al menos de manera persistente. Quizás esto se deba a que el valor de verdad de los discursos reaparece en el centro de las polémicas y repliega toda relativización posible. También quizás a que la idea misma del discurso histórico aún parece adolecer, tanto en los debates mexicanos como hispánicos, de una mirada algo reduccionista, donde este tipo de sugerencias no tiene cabida, como vimos en los tweets que les mostraba antes. Y es de la mano de estas perspectivas más tradicionales que reingresa otro interrogante en relación con el archivo de la conquista, la pregunta por el valor literario y estético de los textos. Socavada por los estudios culturales y coloniales, menospreciada por innumerables investigaciones en curso, que ven en ella un limitante de sesgo eurocéntrico, persiste, sin embargo, como argumento coloquial, como criterio soterrado de inclusión o exclusión, como categoría que modela el gusto. Es decir, no se habla del valor literario o estético, pero todavía persiste en alguna medida en las elecciones que se hacen, aunque no se diga de ese modo. Aunque incomode, su presencia señala un punto ciego de los estudios literarios hoy, que el concepto de archivo, con sus criterios de selección diversos, ha contribuido a enterrar. No obstante, retorna. Postulo que el valor de dicha persistencia radica en su capacidad de interpelar a distintos lectores, es más, en su capacidad de producirlos. Quienes leemos hoy a Hernán Cortés, a Bernal Díaz del Castillo, a Fray Bernardino de Sahagún y sus coautores, a Fernando de Alves y Xochitl, estamos anacrónicamente presupuestos en estos textos que adquieren estatuto literario, a la inversa, en la forma de nuestra mirada. Y allí que para participar en los debates que nos han replegado a un margen, sea necesario mirar de frente estas preguntas incómodas y volver sobre los riesgos de la desestetización del discurso colonial que planteaba Neil Larsen a mediados de los años 90. Si esta desestetización sirvió para ampliar el archivo literario del campo de lo analizable, hoy es preciso sopesar sus riesgos. Quizás porque, con las mejores intenciones, estuvimos reproduciendo desde los bordes del archivo una mirada etnocéntrica que creíamos haber desterrado. Para cerrar, quisiera plantear una serie de postulados que son también un programa de trabajo futuro para los estudios coloniales latinoamericanos y que comencé a esbozar a partir de las tan sugerentes presentaciones de este seminario y de mi labor docente en las cátedras de literatura latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Y los separo en 4 puntos. El archivo y el despojo.
Al pensar el archivo en su materialidad, también es preciso pensar su destrucción, sus restos, sus despojos. Pienso en los papeles rotos, mojados, quemados, que un Hernán Cortés archivista pierde durante la llamada Noche Triste del 30 de junio de 1520, y que ahora, en vista de estas celebraciones, se quiere denominar la Noche Victoriosa. Hay todo un debate en torno a cómo llamar esta noche. Pienso también en la silenciada voz de Malinche, que sin textos propios funciona, sin embargo, como productora de discursividades enfrentadas. Caso aparte lo constituyen estas reinvenciones, hasta el punto de que hoy tenemos en Madrid una ópera sobre Malinche que todavía no tuve el gusto o el gusto de ver. El hilo conductor no es solo la pérdida, sino también el lamento y el riesgo, presente como letanía en todas las crónicas y en especial en sus textos fundantes. La segunda carta de relación, por ejemplo, donde el capitán remite a la corporalidad arriesgada en la batalla, cuando recuerda que junto a sus papeles perdió 2 dedos de la mano izquierda. Lo que se apuesta cuando se organiza un archivo queda en evidencia cuando nos enfrentamos a la pérdida. Estas escenas remiten a varias dimensiones. La pregunta por los procesos de constitución de archivos y de nuestro rol como investigadores en él, el interrogante acerca de lo que desaparece del archivo o de los archivos desaparecidos. Son preguntas, en verdad, acerca de la responsabilidad y de la ética. Preguntas acerca del archivo del conquistador, acerca del archivo del investigador y de la violencia simbólica que el proceso de ordenamiento implica. Esta violencia simbólica es, al menos en el archivo americano, una violencia colonial, porque las clasificaciones y convenciones también replican un ordenamiento jerarquizado, racializado en el archivo. Un tipo de acceso a los materiales, una posición del investigador que no hay vigilancia epistemológica que parezca poder conjugar. Los estudios literarios, que trabajan centralmente con la representación, deberían ser los que intervengan y produzcan categorías críticas para pensar estos tipos de violencia colonial. El archivo de los afectos sería un segundo punto para marcar en nuestra agenda. Los estudios literarios suelen elidir que el archivo colonial americano es un archivo bélico, definido por la violencia, las retóricas de la guerra, la conquista y la resistencia. Los debates del quinto centenario colocan nuevamente en el centro esta dimensión. Recordemos la carta mencionada, pero también los diversos pedidos de disculpas, los eventos multitudinarios en el Zócalo de la Ciudad de México, o las airadas respuestas hispánicas que colocaron a la guerra en el centro de la escena. En América, decir la violencia es decir las pasiones. Los estudios literarios, que han trabajado profusamente en el marco del giro afectivo, aún tienen una deuda en este sentido en relación con el archivo colonial. Postulo que no es posible pensar el archivo de la conquista sin pensarlo como un archivo de pasiones y sensibilidades, y que es la crítica literaria, de la mano de la filosofía y de la historia de las emociones, la que puede realizar esta torsión. El archivo y el espacio sería una tercera dimensión de esta agenda. Otra dimensión crucial, lo dije ya, es la domiciliación y la materialidad del archivo. ¿Dónde, cómo, quién produce esos lugares, quién los gestiona, cómo el espacio mismo modela el archivo y modeliza sus usos entre la secrecía y la figura del cancerbero. El archivo dice, guarda, expone, pero también en su proliferación oculta silencios y secretos. La contracara de la pulsión de exhaustividad de todo archivo es el hiato de lo que se pierde, pero cuya pérdida queda oculta tras la ingente masa de documentos, papeles y objetos, en especial el archivo colonial. Es decir, el archivo parece guardarlo todo, y en esa multiplicidad o hipérbole de tenerlo todo es que se pierde la idea de que hay una cantidad de textos que no han sido archivados o que no han adquirido el estatus de archivabilidad. A esta hipérbole de archivo parecen remitir las asociaciones entre archivo y distancia a las que hace referencia Mario Rufer en su conferencia. El archivo medido en kilómetros, en superficies, en ciudades. Este tipo de medición produce una idea de extensión y de inconmensurabilidad, pero también configura cierto espacio ucrónico, el archivo que habría sido posible si no hubiera existido la pérdida, el archivo total.
¿Por qué la recurrencia a las metáforas espaciales? ¿Qué nos dice el espacio sobre el archivo? Conjeturo que no se trata solo de un problema de domiciliación, sino de las resonancias coloniales en el archivo. Me explico. Desde el siglo XVI, América ha sido pensada como espacio de lo deseado, de lo inventado, del futuro y del pasado a un tiempo. En este sentido, el archivo replica las concepciones de lo americano como invención que remiten a una colonialidad que no ha cesado de suceder. Las marcas de lo colonial en el archivo también son las formas en que este es concebido, administrado y conceptualizado, las metáforas espaciales para pensarlo, los estereotipos con los cuales juzgamos archivos y archivistas americanos, la geopolítica del archivo que contrapone la supuesta eficacia de los archivos metropolitanos a la mentada desidia de nuestras instituciones americanas. Propongo entonces la inflexión espacial y sus metáforas como una dimensión central del estudio del archivo americano colonial desde una perspectiva literaria. Por último, propongo pensar el archivo y el cambio. Desde que Colón señalara en su diario del cuarto viaje que el mundo es poco, y ahí cito a Colón, el archivo americano se organiza a partir del cambio y el desplazamiento. La idea de novedad, fundante de la modernidad, organiza su etos. Ahora bien, ¿cómo leer el cambio en los discursos? ¿Dónde está escrito? ¿Qué tensión establece con las persistencias? No me refiero aquí a la articulación clásica variatio y Wentio, ni al funcionamiento de supuestos trasplantes de modelos metropolitanos a la cultura americana, al decir de Octavio Paz o de Carlos Fuentes, por ejemplo. Me refiero, en cambio, a las incómodas preguntas que los estudios literarios no terminan de responder. ¿Qué es lo colonial en el discurso colonial? ¿Qué es lo diferencial respecto de discursos anteriores y de discursos que son contemporáneos? No tengo aún una respuesta para esto, ni creo poder tenerla en soledad, pero sí entiendo que si existe, debe estar en la forma de esos discursos, inscripta en su sintaxis, en sus figuras, en sus elipsis. Es por eso que la apuesta por los estudios literarios resulta crucial. Como bien mostró esta quinta conmemoración, la disputa no es solo simbólica, pero no puede dejar de serlo. Comprender la colonialidad que se inscribe en estos símbolos, entendidos como discursos, parece ser nuestra tarea pendiente. Muchas gracias. Bueno, gracias por escuchar este texto extenso, finalmente, ¿no? Espero no haber aburrido mucho. Y bueno, ahora damos espacio a las preguntas o a lo que quieran comentar. Para nada, estamos encantadas y muchas gracias por la conceptualización, por todo el trabajo de conceptualización de cosas que han ido saliendo, de conceptualización y de resumen o de sumario de cosas que están, como has ido recogiendo aspectos que habían aparecido ya y los has ido colocando en un lugar interesantísimo, ¿no? Y enlazando con la cuestión del archivo y vinculando el archivo efectivamente a la conmemoración, al monumento, a la construcción del monumento y de la historia, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o... Yo tengo muchísimas cosas apuntadas y intentando... Bueno, primero, más que una pregunta es un comentario. Me ha resultado interesantísima esa idea de continuidad, que en el fondo lo único que hace es falsear el propio proceso histórico, ¿no? La idea de una continuidad del momento de la conquista para acá efectivamente elimina una serie de matices que, de acuerdo con lo que nos decías, en cambio la narrativa literaria puede recuperar, ¿no? El espacio del matiz es el espacio del relato, ¿no? Y de la narrativa y de la crítica literaria, ¿no? Y una de esas cosas que ha sido precisamente obviada o soslayada por esa especie de síndrome de la continuidad, podemos llamarlo así, síndrome de la continuidad, es que ya, por ejemplo, en el 19 hay reivindicaciones de una narrativa que ocupe el lugar de la historia que estoy recordando a Andrés Bello y su famoso ensayo, ¿no?, de los modos de contar la historia, donde reivindica la necesidad de la novela para estos pueblos coloniales que no tienen historia. Su historia es su novela,
había que recuperar esta condición narrativa, pero evidentemente olvidamos esa propuesta de Bello, primero porque no es un personaje grato, ¿no? Desde el punto de vista de las reivindicaciones anticoloniales, no es una figura grata, ¿no? Pero es interesantísima esa propuesta, es muy, muy posmoderna lo que está diciendo él ahí, ¿no? Es por tanto uno de los males de esa continuidad, este olvido de cómo dentro de estos espacios están surgiendo también propuestas que son disruptivas, que cortan esa continuidad y que plantean una mejor visión de la historia americana. O sea que muchísimas gracias también por esa reivindicación del discurso literario que también hacía Mario Rufer en otro nivel, ¿no? O sea, él planteaba el tono de estos textos que se hacen con el archivo. Tú estás hablando ya de una reivindicación de la disciplina. O sea, más allá, no es el discurso, es la disciplina en sí. Es la manera de mirar de la disciplina, ¿no? Es porque lo que se complica cuando uno trabaja el archivo literario desde una perspectiva colonial es que es un archivo que no se postula a sí mismo como literario, pero uno lo trabaja con una serie de preguntas que son. Entonces la perspectiva es la que hace esos textos que son abordables desde preguntas literarias, lo cual no quiere decir pensarlos como textos que sean literatura, como una novela, lo es, digamos, ¿no? Y también la defensa de una disciplina en el sentido que creo que hace preguntas que otras disciplinas no hacen, y al mismo tiempo que no puede soslayar el trabajo con otras disciplinas para hacer sus propias preguntas. Y en términos que señalabas de continuidad, es muy interesante porque hay otra polémica ahí detrás, ¿no? Que es la polémica de la disrupción o de la ruptura, ¿no? Esta idea fundante de las identidades nacionales americanas de existió la colonia y el Estado-Nación rompe completamente con el orden colonial, produce algo completamente nuevo, donde lo colonial ya no existe como tal y además aparece anatematizado. En el caso de las identidades nacionales mexicanas o peruanas, por ejemplo, bueno, se va a buscar ese origen al mundo prehispánico o a Cuauhtémoc, a esos grandes personajes, ¿no? Y se soslaya todo el universo colonial. Ahí hay una discusión frente a la cual la narrativa de la discontinuidad de estos 500 años de resistencia, sobre todo planteadas desde las comunidades autóctonas, por ejemplo, parecería estar discutiendo, ¿no? En realidad no hay una ruptura, sino que hay una continuidad de la matriz de la violencia, pero con otra tarea. Ahora bien, enfatizar demasiado solo la continuidad exige justamente, o plantea, digamos, justamente lo que decís, este olvido de estos elementos disruptivos o de estas otras propuestas novedosas que en el siglo XIX, incluso en el siglo XVIII, tuvieron mucho peso, ¿no? Entonces, parecería, por eso yo hablaba de cómo piensa el tiempo en la literatura, ¿no? Porque Mario decía, la historia trabaja sobre el tiempo, pero lo piensa poco, ¿no? Para decirlo... Si Mario me escucha, me va a matar, porque lo de él era súper complejo. Pero la idea, básicamente hemos charlado mucho con Mario, es esta, ¿no? Piensa poco el tiempo o lo piensa solo de manera lineal, ¿no? Entonces, como la literatura está acostumbrada a trabajar con distintas temporalidades coexistentes, pensar disrupciones y continuidades al mismo tiempo, en términos temporales, en realidad es hacer justicia a cómo funcionan los discursos y también a cómo funcionan los acontecimientos, ¿no? Por eso con Mario siempre pensamos que la literatura y la historia en alguna medida tienen que trabajar juntas, ¿no? Sí, desde luego. Una de las cosas que habría que revisar también es el posicionamiento de ese valor literario que tú has mencionado. Yo creo que tú lo hacías más bien desde bueno, que se asocia al sesgo eurocéntrico y que existe, que persiste frente a otra serie de propuestas valorativas, ¿no? Pero hay otra persistencia que a mí me parece preocupante porque es, creo, inconsciente por parte de los principales líderes de lo poscolonial que utilizan precisamente el valor literario para desechar elementos del corpus. Total. O sea, estoy recordando a Walter Miñolo cuando define, bueno, ni Sor Juana puede ser estudiada como literatura colonial, ni el Inca Garcilaso frente a Guamán Poma, con lo cual están colocándose en posiciones claramente metropolitanas. O sea, casi parece uno escuchar a Menéndez Pelayo cuando dice esto es una malísima literatura, pero en realidad es una copia de la peninsular, ¿no? Al eliminar todo ese, o Bernardo de Balbuena, creo recordar Miñolo, dice, no se puede estudiar a Bernardo de Balbuena, no se puede estudiar a Sor Juana, no se puede estudiar al Inca.
están repitiendo fórmulas, curiosamente, fórmulas de la corriente hegemónica, ¿no? Totalmente, absolutamente. En realidad están haciendo, con buenas intenciones en principio, recuperando el sesgo etnocéntrico al revés, digamos, Sí. ¿no? Pero el mecanismo es exactamente el mismo, como ya estás marcando. Yo retomo el tema del valor por dos cuestiones. Primero, porque me parece que, como decíamos la vez pasada con respecto a la ópera Malinche, es una suerte de elefante en el bazar, ¿no? Ya no es posible hablar de valor estético literario, ya no se usa más ni para literatura colonial ni para literatura contemporánea, ahora se habla de otras cosas, pero en realidad inconscientemente eso está operando también sobre las elecciones, ¿no? Entonces me parece que no es factible aquí mirarlo de frente, hay que volver sobre eso y pensar por qué todavía sigue operando y si es funcional o no a una selección de corpus. Y por otro lado, porque me parece muy interesante la hipótesis de Neil Larsen que yo señalaba y que creo que todavía no ha sido en profundidad retomada, ¿no? Lo que Larsen decía es evaluar con la idea del valor literario, digamos, la literatura de Cervantes, pero negarle eso mismo a Huamampoma Ayala es operar etnocéntricamente y negativamente respecto de la literatura de Huamampoma Ayala, aunque se piense lo contrario, ¿no? Entonces, ahí se está dando una vuelta que no se quiere dar, pero en realidad esa negativa no deja de ser una operación etnocéntrica, ¿no? Y yo creo que volver a pensar la idea de valor, aunque finalmente se la deseche, obliga a pensar estas dimensiones. Creo que una pregunta de Tatiana. Sí, adelante, Tatiana. Perdón, gracias. Son tantas cosas que no sé por dónde empezar. Quizás por lo último que se acaba de mencionar, este paralelo que acabas de hacer entre Cervantes y Huamampoma, que no termino de entenderlo. Es la pregunta no sería más bien ¿qué es historia? En este caso, en el de Cervantes y Huamampoma, porque su crónica ha sido leída durante mucho tiempo, sobre todo como un texto histórico, ¿no? Y muy posteriormente se ha considerado un aspecto literario de ese relato. Comparando Cervantes con Huamampoma, la pregunta no sería más bien esto, o sea, ¿qué es histórico? ¿Qué es narración histórica y qué es narración literaria? ¿No? O sea, ¿en qué medida consideramos la historia, la narración histórica, como historia propiamente dicha? Porque al fin y al cabo todo es narración, todo está como se narra, ¿no? No sé si me dejó entender. Sí, totalmente. Bueno, te contesto si quieres eso y después seguimos con las otras intervenciones. Bueno, por un lado, no sé si la pregunta sería qué es historia, en la medida en que, para volverse un concepto anacrónico, creo que en la época también los límites eran bastante más difusos, ¿no? Entre historia y literatura. Entonces yo quisiera recuperar un poco ese límite permeable que tenían los géneros en el siglo XVI y XVII, y que la literatura y la historia posteriores han marcado como más tajantemente. Pero mi observación iba hacia otro lugar, ¿no? A decir, bueno, Cervantes es solo literatura, y eso tiene que ver con lo que vos estabas preguntando. Cervantes es solo literatura, Huamampoma es solo discurso, ¿no? Y no podemos pensarlo como literatura, solo podemos pensarlo como discurso, en su valor discursivo, en su valor histórico, y eso en realidad tiene detrás la idea de Cervantes es un buen escritor, y Huamampoma es un buen cronista, pero no podría ser literatura, no se le podrían hacer preguntas literarias porque en realidad no es tan bueno como, digamos, ¿no? Entonces, no digo que esto esté en la superficie dicho, pero creo que es lo que está detrás inconscientemente, socavando la manera en que se valora cada uno de los textos, ¿no? Entonces, la apuesta que propone Neil Larsen, y que me parece por lo menos un llamado de atención interesante, es, bueno, ¿por qué no hacerle la misma pregunta a los distintos textos y ver qué pasa con eso, ¿no? ¿Por qué negarle todo lo que tiene que ver en términos de artificio narrativo al texto de Huamampoma y ver cómo funciona? No digo que Huamampoma sea Cervantes, ni sea como Cervantes, pero sí que hay preguntas análogas que se le pueden hacer a los textos en términos de narración, y que negárselas a un discurso y dárselas a otro también puede ser
llevado a un extremo una perspectiva eurocéntrica, aunque uno piense que esté haciendo justicia poética al recuperar voces que no hayan sido centrales en el canon hasta hace poco tiempo. Igual ahora hablar de Caguama Poma también es hablar de un texto canónico, con lo cual también acá estamos en un problema, ¿no? Quizás unos años atrás no, ahora Guamapoma es parte del canon. Y lo que me ha pasado en los últimos tiempos, evaluando libros o tesis o demás, es una idea de, bueno, esta persona no trabaja con cosas novedosas en archivos, sigue trabajando con el Inca, o con Guamapoma, o con Cortés, y ya no se puede trabajar sobre eso. ¿Por qué no se puede trabajar sobre eso? ¿No? ¿Qué parte está agotada de esos textos? ¿Por qué solamente es lícito trabajar con los bordes o lo desconocido del archivo? Si el archivo funciona en las dos dimensiones, en su centralidad y en sus bordes, no funciona en una sola. Me fui de tema, pero no tenía que ver. Y digamos, siguiendo en este marco temporal, ¿qué sucedería o qué crees que sucedería si se empleara el término áureo, simplemente siglo de oro, para incluir al Inca Garcilaso, Sor Juana, el Lunarejo, en fin, todos los que quieras, pero bajo un mismo término? O sea, no hay literatura colonial en ese caso, ¿no? Porque todo es literatura del siglo de oro. No, yo no lo tomaría, porque literatura del siglo de oro tiene una marca hispánica muy, muy fuerte, y además hay una temporalidad desplazada, digamos, entre la literatura de Cervantes y la literatura de Sor Juana, y creo que el término colonial, que no debería ser abandonado, repone una conflictividad bélica que la idea de siglo de oro no repone. Y que la noción de siglo de oro, yo, pero por lo menos desde la perspectiva literaria, la veo mucho más como una noción específicamente literaria e incluso estilística, ¿no? Mientras que la noción de literatura colonial, o literatura imperial colonial, como quieran llamarlo, para incluir también lo peninsular, digamos, o moderno colonial, repone una serie de debates y polémicas que tienen que ver con esos contextos de producción y esos otros tipos de subjetividades también que estas literaturas configuran, sobre todo la literatura barroca en América y sus vínculos con la subjetividad criolla, por ejemplo. Eso está completamente borrado de una idea del siglo de oro, según lo entiendo clásicamente desde los estudios literarios, ¿no? Y una literatura virreinal, perdón, estoy... Pues que nuevamente, la idea de virreinal, de lo virreinal, otra vez, es una idea muy importante e interesante. Primero que tiene mucho peso en algunas zonas de lo americano y en otras no. Quiero decir, hablar de literatura virreinal es sobre todo hablar de literatura no hispana y de literatura andina, sobre todo. Yo que provengo de un virreinato, ahí como me he desplazado, tardío, me he perdido, ¿no? El virreinato del Río de la Plata, que aparece mucho después, con un montón de problemas. Es una literatura que tiene otro vínculo con la idea de lo virreinal, un vínculo mucho más periférico y desplazado, pero además porque la idea de lo virreinal, por lo menos en mi experiencia, tal como se piensa en México, no como se piensa en España necesariamente, pero sí como se piensa en México, lo que sostiene es una jerarquía. Es esto, una jerarquía, y esto es una perspectiva un poco clásica y un poco, no sé, datada ya, ¿no? A los historiadores a los que se lo he escuchado decir, dicen, nosotros no éramos colonia, éramos virreinato, teníamos otro estatuto. Entonces, había otros espacios en América que eran colonia, nosotros éramos otra cosa, teníamos otro vínculo con España, ¿no? Entonces, implica un nivel de jerarquización también que elide la racialización y la jerarquización y la subalternidad que el orden moderno colonial implica tanto sobre México como sobre el Río de la Plata. Entonces, hablar de literatura virreinal para mí repone esa supuesta preeminencia, que en realidad no es tal, y elide el conflicto que lo colonial pone en escena. Aunque es un problemón el término colonial, aunque es un problema enorme, por eso hablaba de volver sobre la noción de conquista, de volver sobre términos como conquistualidad en vez de colonialidad, porque tampoco es que la noción de colonial reponga con tanta claridad la violencia de la conquista, más bien repone la idea de un orden posterior a la conquista, ¿no? Pero no deja de ser un término que convoca un debate, eso es lo que me importa, ¿no? Es un término que cuando uno lo escucha siempre hay una polémica detrás, ¿no? Y una polémica que es literaria, pero que también es histórica y que también es política. Por eso me parece interesante no perder de vista, por lo menos por ahora, el término colonial hasta que tengamos algo un poco mejor. Hace unos años,
algunos quizás unos 7, hubo un debate entre historiadores, historiadoras sobre todo, porque eran la mayoría mujeres, o casi todas, en Bolivia sobre este tema, ¿no? De qué es virreinar y qué es colonial. Y desde un punto de vista histórico. Y el final del debate fue una invitación a un nuevo debate posterior, porque realmente consideraban que no podían llegar a una elección clara y una diferenciación clara, considerando leyes, considerando tipo de economía, como el funcionamiento de la economía, el funcionamiento social, etcétera, ¿no? Sin entrar en lo literario. Entonces, como hubo un cierre de un debate sin llegar a una idea final, a una conclusión final, sino que nos es difícil escoger, elegir un término, ¿no? No lo tenemos claro porque parece bastante complejo y es un debate que tiene que continuar más adelante. Y yo creo que es eso, ¿no? Que no es tan, que es algo simplificador decir que hablar de jerarquía simplemente para hablar de virreinatos. O sea, hay mucho más que tomar en cuenta y desde el punto de vista literario, el momento de composición también, dónde se está escribiendo, ¿no? No sé, en la punta sur de América del Sur, ¿cuándo se empieza a escribir? Yo no lo sé, ¿no? O sea, más allá de ser un virreinato bastante posterior, ¿cuándo se empieza a escribir en ese territorio que va a ser el virreinato de La Plata? Entonces, no sé, son preguntas a partir de todo esto que vas diciendo, que me parece que es muy complejo, ¿no? Solo 2 comentarios con respecto a esto muy breves, porque creo que Esperanza también iba a hacer una intervención. Una es esta idea de se empieza a escribir muy tempranamente, mucho antes de que el virreinato ocurra como tal, porque la textura del discurso colonial es así. Pero por otro lado, la noción de virreinal ni de colonial la estoy pensando estrictamente en su debate histórico, sino en su debate contextual más vinculado con la noción de colonialidad y con la configuración de un tipo de subjetividad específica. Yo entiendo lo que decís y estoy de acuerdo con que es un debate todavía en proceso, pero realmente creo que en términos conceptuales la noción de virreinal no recupera la conflictividad que la noción de colonial sí. Y creo que ahí es donde me parece que la apuesta es más por uno que por el otro, digamos. Si hubiera otro tipo de definición de lo virreinal, que no fuera tan histórica, si se quiere, que tuviera que ver con cómo eso aparece inscripto en los textos, porque la idea de lo colonial, entendida en términos de colonialidad del poder, implica una jerarquización social, implica una racialización de lo social, implica un modo de organización del poder. Si eso también se puede leer de la misma manera en lo virreinal, bueno, entonces ahí cambiaría también un poco los conceptos que tenemos a mano, pero hasta donde yo conozco, todavía ese debate está en proceso. Gracias. Sí, lo cierto es que tampoco era propiamente una colonia, o sea, tampoco eran colonias propiamente dichas, tal y como se entiende, ¿no? Quizá en eso habría que seguir a lo mejor a Fernando Montesinos, que decía toda América se debe llamar colonia, porque colonia viene de colón. Y ya con eso zanjaba la cuestión, con esa etimología falsa, ¿no? Pero bueno, respecto a la cuestión de si eran autores del siglo de oro o no, yo quisiera apelar a la propia emocionalidad de estos escritores, que no se sentían aceptados por los autores del siglo de oro. Entonces, ya considerarlos siglodoristas, ellos escriben para hacerse oír en la metrópoli y porque tienen esa sensación de distancia que señalaba Mario Ruffer y que tú has repetido aquí, ¿no? Había un tour de force para ser reconocidos
Por lo tanto, si hay un tour de force para ser reconocidos, es que no se sienten de pleno derecho como autores del siglo de oro, ¿no? Se sienten que puede ser que se acierte ese sentimiento, que sea a lo mejor inconsciente o menos o no fundado en razones reales, pero ellos se sienten así, sienten que hay una distancia y que no están reconocidos, ¿no? Y ahí está escribiendo todos ellos a destajo para adquirir una presencia. Por eso creo que todos estos términos, el problema que tienen es que eluden como tú muy bien has dicho, eluden o eliden esa conflictividad, ¿no? Y nos ofrecen una imagen de este espacio homogéneo, tranquilo, claro, donde la pertenencia se da per se, ¿no? Cuando hay una conflictividad en la cuestión de la pertenencia. Yo creo que lo que tú estabas reivindicando era, de nuevo, volver a los matices, ¿no? Evitar estas visiones generalistas e intentar regresar al matiz que existía en la época, ¿no? El criollo, la conciencia del criollo es una conciencia matizada respecto a la conciencia peninsular o incluso a la conciencia del indio. Bueno, regresar a esos matices que hacen la diferencia, ¿no? Matizada y polémica y difícil de tragar en algunos casos, ¿no? Cuando el alboroto y motín de los indios de México, de Sigüenza y Góngora, por ejemplo, bueno, ahí hay una serie de matices que son difíciles de ver, pero ese nivel de conflictividad creo que separa bastante un tipo de literatura de otra, ¿no? Y como muy bien decís, un posicionamiento respecto de otro, aunque, no sé, Sor Juana, que lo veo a Facundo Ruiz, que es un especialista en el tema, así que él sabrá mejor que yo, pero Sor Juana hizo muchísimo por publicar, de hecho fue publicada en España y por ser conocida en el espacio metropolitano, pero sin abandonar nunca ese diferencial americano que tenía una impronta específica en su literatura. A mí lo que me interesa es encontrar eso. La pregunta que me hacía mi maestra en su momento, Susana Zanetti, y que después retomó Beatriz Colón, mi otra maestra, es ¿dónde lo ves? ¿Cómo está hecho el texto? ¿En qué parte del texto está? ¿Esto está escrito en algún lado o es algo, bueno, más allá del texto, digamos, ¿no? Y retomar esa idea de que todo esto que decimos está inscrito en la forma del texto, en el género que eligen, en el tipo de figuras que organizan, el tono, volviendo a lo que decía Mario, en el yo que habla en el texto, en la conflictividad de ese yo, en las distintas posiciones de enunciación. Esto lo trabajo Rubén Adorno para Guamán Poma, por ejemplo. Ahí, en esas zonas del texto, donde puede verse esa descripción de la conflictividad social, que yo creo que es algo que caracteriza al universo colonial americano, y pongo entre muchas comillas la idea de colonial porque sé que es muy problemático. Lo que no tengo tan claro es algunas de esas condiciones del archivo colonial. Creo que hay una cuestión más bien de grado o cualitativa, más que una diferencia, porque, por ejemplo, respecto al archivo de los afectos, a la emoción del archivo, ¿no? Y esa condición que tú decías, archivos bélicos. Bueno, yo simplemente plantear un caso con nuestros propios archivos, los archivos peninsulares, después de la Guerra Civil, los archivos de la Guerra Civil se reúnen y se recogen en Salamanca, es donde está el archivo de los documentos de la Guerra Civil. Hace poco, para mí es hace poco, pero ¿cuántos eran? 15 años quizá o algo así, se desclasificaron y se permitieron tal. Y ahí surgió el problema, había una gran cantidad de documentos que concernían directamente a la suerte de Cataluña. Y entonces el gobierno catalán reclamó esa parte del archivo. Salamanca, que no quería desprenderse de esos documentos, no quería fragmentar el archivo, ofreció la digitalización de esa sección y la entrega de esa digitalización al gobierno catalán, y el gobierno catalán no lo aceptó. El gobierno catalán peleó porque lo que quería era los textos reales. O sea, la cuestión de la domiciliación del archivo también genera emoción en la península, en el espacio peninsular, en archivos bélicos. Yo no sé si aquí lo que se trataría a lo mejor es establecer un grado en las pasiones. No, en realidad creo que quizás lo puse mal. Yo no planteo que el archivo americano sea un archivo afectivo específicamente diferencial respecto a otros archivos, sino que lo que planteo es que creo que una mirada desde la perspectiva de lo afectivo sobre el archivo colonial permitiría mirar zonas que antes no habían sido pensadas de esa manera, ¿no? Entonces,
digo, el giro afectivo, como lo llaman, la teoría de los efectos, con todas sus implicancias, ha sido muy usado para pensar literatura contemporánea, usadísimo, digamos, y sobre todo porque también tiene mucho que ver con cuestiones queer, etcétera, ¿no? Pero si uno vuelve sobre el archivo colonial, comprende que más allá de la historia de las emociones, incluso, por ejemplo, yo he utilizado mucho la teoría de Sara Ahmed, que es una filósofa británica que trabaja muchísimo afecto, sobre todo en la política cultural de las emociones, y que además trabaja mucho con los discursos, como ella es filósofa, entonces tiene una sensibilidad discursiva muy interesante para pensar archivos coloniales. A mí lo que me da la impresión es que a veces en ciertas búsquedas un poco más estilísticas, si se quiere, o más retóricas de lo literario, se pierde de vista el espesor afectivo en dos sentidos. El sentido del afecto y en el sentido de lo sensible, ¿no? En el sentido de que es un archivo pensado para conmover y mover al otro, en el sentido de que es un archivo que pone en escena emociones específicas y que la guerra y el discurso bélico tiene una serie de emociones específicas extendidas, no específicamente americanas. El miedo, el temor, el terror, el espanto, pero también el gozo profundo de la violencia, que eso es un modo del gozo que no aparece en otras representaciones amorosas, por ejemplo. Eso es específico del discurso bélico y yo creo que está insuficientemente pensado para el archivo americano. Hay algunos trabajos de Jerónimo Arellano, por ejemplo, que trabaja sobre los textos de los naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pero hay toda una dimensión teórica que creo que sería interesante recuperar. Y eso nos permite también recuperar algo que plantea Achille Mbembe para los archivos postcoloniales, pero que también podemos pensar para los archivos coloniales, que es la experiencia del investigador en el archivo y la experiencia sensible en el archivo. Mbembe dice el archivo es una experiencia sensible. Por eso es interesante lo que planteas de la domiciliación, porque la digitalización elide esa sensibilidad, ¿no? Y es algo que a los latinoamericanos nos pasa mucho. Nosotros siempre lo contamos en relación con el archivo Mamampomo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, qué sé yo, la nueva crónica está digitalizada, la puedes ver ahí, no necesitas viajar a ver el texto. El Códice Florentino, con el que yo he trabajado muchísimo online, está digitalizado. Si yo quiero que la Biblioteca Ministerial de la Valenciana, nadie me lo va a mostrar. Por más que yo tenga una edición del libro 12 y trabaje hace años en eso. ¿Por qué? Porque está digital. Pero el universo digital escatima en mí la experiencia sensorial del archivo como investigadora, ver el tamaño de los objetos, ver cómo están organizados, qué tipo de papel tiene, tocarlos si puedo, sentir el olor, ver los colores. Eso que hace a la materialidad del texto y que me da un montón de información sobre el texto está escatimado por la digitalización. Y es algo que tiene que ver con la domiciliación, no es un dato menor. Me parece que en ese sentido hay algo atendible en el reclamo de tener el material, y también lo planteaba ahí perdido en la parte del texto, es cierto que el universo de los archivos latinoamericanos es muy deficiente. Hace poco, antes de la pandemia, se prendió fuego el el archivo del Museo de Antropología en Río de Janeiro, se perdieron cintas, lenguas indígenas desaparecidas, se perdió una cantidad de material increíble. Entonces, como latinoamericana, viviendo en América Latina, yo no puedo vivir esa realidad y esa responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí, por eso hablamos de los matices, es muy matizado, es muy contradictorio, muy complejo. Pero pensar los efectos en el archivo también es pensar la experiencia sensible del archivo. Esa es lo que propongo como un punto a analizar más en la agenda, y estoy completamente de acuerdo en lo que decís, no es una experiencia específica del archivo americano. Tampoco estoy tan segura, por más que me duela en el alma como latinoamericanista, que haya algo específicamente latinoamericano. Pero eso es una pregunta que se plantearon. Yo creo que sí, una cuestión quizá de grado, o a lo mejor no algo en general, pero sí en cada apartado, ¿no? Ahora que estabas hablando de esto de la digitalización, y en efecto es dramático porque nos da una falsa sensación de ubicuidad, de que contamos con ese documento, y eso está también soslayando, por ejemplo, la historia de la rapiña que sufre el archivo colonial. O sea, el hecho de que tengamos, por ejemplo, el Guamampoma en Copenhague. O sea, cuando tendría que estar en Lima, digamos, puesto que es un fundamento de la identidad. No sé, y con la mayor parte de los textos
importantes de la colonia pasa lo mismo. Con la mayor parte de las crónicas está, no sé si te acuerdas, Paloma, lo que hizo Juan Osio, esta crónica con la que trabajó Juan Osio. No, sí, exactamente, que se encuentra en Inglaterra y ha llegado allí en una deriva extraña, y a pesar de que varias veces el gobierno inglés durante el 19, con Wellington, le ofrece a la monarquía española la devolución de ese texto, y la monarquía española les dice que se lo queden, que no lo quieren para nada. O sea, está obviando toda una historia de rapiña, de robos. Esa digitalización, al darnos esa idea de ubicuidad, que yo tengo acceso, me estoy eliminando toda esa y generando de nuevo una continuidad y una homogeneidad que obvia esa historia que es interesantísimo también la historia de los textos, que es en realidad la historia del archivo, del desmembramiento del archivo, de la fragmentación del archivo, de los usos nuevos del archivo. O sea, lo que nos contaba, por ejemplo, antes de comenzar, lo que nos contaba Tatiana, es interesantísimo. La vitalidad de ese archivo, sacar el archivo de las comunidades indígenas para reivindicar ciertos derechos, que ella lo contaba para Bolivia, pero se da también en el Perú, se da en algunas zonas de México, ¿no? Sacarlo para, por ejemplo, decir, estas son mis tierras, porque están aquí está demostrado, etc. Ese vínculo con el archivo no sé si es tan permanente y constante por nuestra parte. No sé si nosotros lo usamos con esa afectividad y esa emotividad. O sea, insisto que a lo mejor la diferencia es algo tan sutil como una cuestión de grado, es una cuestión cualitativa o es una cuestión que afecta a un caso u otro. Me gustaría, Tatiana, que nos lo contaras ahora que se está grabando para que quede, porque la anécdota... Claro, porque lo charlamos antes y la anécdota no la han podido disfrutar ni los oyentes futuros ni los oyentes presentes. Sí, bueno, yo por segunda mano lo conozco por un antropólogo, Vincent Nicolás, que ha trabajado en una comunidad, ha estado trabajando años con una comunidad en Potosí y con el archivo de esta comunidad precisamente, son archivos comunitarios que pertenecen a la comunidad, de modo que no pueden ir al archivo general de cualquier ciudad, ni nacional, ni mucho menos. Entonces se saca una vez al año para hacer el ritual correspondiente. De hecho, hay algunos archivos que tienen gotas de sangre, ¿no? de rituales pasados. Entonces, la historia sobre la historia, por un lado, y que conciben estos archivos como sus propios ancestros, ¿no? O sea, que es una concepción no de historia, sino de ancestralidad. Hay una relación mucho más familiar con estos documentos, la comunidad y los documentos, por un lado, y que en alguna ocasión la comunidad había sacado estos archivos para decir que el virrey Toledo les había impedido ir a la guerra, ¿no? A esta comunidad, que no podían pelear. Entonces, no podían ir a la guerra del Chaco. Entonces, el virrey Toledo les sirvió para reivindicar un derecho de paz en el siglo XX, ¿no? Con lo que decían de Guamán Poma, creo que me parece, bueno, es sumamente complejo, porque incluso llevarlo a Lima, ¿no? Creo que despertaría nuevas tensiones, porque Ayacucho reivindicaría su lugar. Quiero decir, yo creo que nunca vamos a terminar porque vivimos como en un mundo muy centralizado de capitales, ¿no? Entonces, y la capital realmente se queda con todo cuando en realidad no hay una repartición homogénea, digamos, no sé cómo decirlo, porque Guamán Poma es fundamental para muchísimos países, creo yo, ¿no? Entonces, el que esté en Lima, o que volviera a Lima imaginariamente, yo me pregunto qué pasaría en este caso, entre Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile,
por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la polémica entre estos países si Huamán Poma estuviera en Lima? Y cuál sería la polémica dentro del Perú, ¿no? Si Huamán Poma se queda en Lima. Es realmente muy, muy complejo esto de compartir, o sea, tener archivos compartidos es complejo. Bueno, y además la lógica del Estado Nacional que compartimenta territorios y espacios y coloca sobre un archivo colonial una lógica estatal, postcolonial, para llamarlo rápidamente, y esa fricción de temporalidades y dinámicas también es la que produce la fricción en el archivo, ¿no? Este problema de a quién corresponde o dónde quedaría. Lo que seguro no es a Copenhague, todo bien, ¿no? Pero también es cierto lo que decíamos, bueno, hay un derrotero, hay un camino de rapiñas, de préstamos, de regalos, es un poco lo que pasaba, yo mencionaba con el Códice Chimalpain, por ejemplo, que en realidad fue intercambiado en el siglo XIX por Biblias protestantes y de pronto se le perdió el rastro y el gobierno lo detectó en una subasta, ¿no? Y ahí hizo una operación interesante el gobierno de México, en el sentido que compró el mal llamado Códice Chimalpain para tener el documento, y además lo digitalizó y lo subió, pero luego hubo un problema con la digitalización, entonces no está tan accesible, eso también pasa, ¿no? Que uno además no tiene en cuenta que el universo digital es mucho más perenne y más frágil que el universo material. Entonces, esto de decir está digitalizado y accesible, hoy sí, y por ahí mañana entras y ya no está de la misma manera. Entonces, esta doble operación que hizo el gobierno mexicano en ese caso me parece muy interesante, pero tiene muchos problemas también. Porque ahora es un documento que no está accesible directamente y que, bueno, en la red a veces se consigue, a veces no, en partes sí, en partes no, depende. En ese sentido, es cierto que el texto de Huamán Poma está mucho más accesible y continuamente accesible digitalmente, ¿no? Pero también hay algo que nos está pasando, que nos pasó con la pandemia, que es esta especie de confianza en el mundo, lo que puede producir el mundo virtual, que en realidad es un riesgo enorme, 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 ¿no? Mucho más del que uno cree. Y ahí hay algo de engaño, de trampa, de ubicuidad, como decía Esperanza. También esta idea que uno se produce, ay, de pronto tengo todos los documentos, los guardo todos en mi computadora, después no los mirás nunca, ni sabés que los tenés. Eso con el archivo material no pasa de la misma manera, ¿no? Hay una experiencia del documento virtual que es distinta de la experiencia del documento material y que hace que la investigación y el vínculo del investigador con el objeto también sea diferente. No sé si va bien. Yo sí que quizá, insistiendo un poco en la diferencia, la cuestión de la diferencia, ¿tú crees, por ejemplo, que este desplazamiento que tú has señalado entre canon y corpus, que es un desplazamiento que sufre el archivo, porque el archivo se canoniza o se convierte en un espacio de corpus, yo no sé si lo vivimos tanto, si es un fenómeno tan occidentalizado. Nuestro canon está ya, y no sé hasta qué punto ya es estático. No sé si esa movilidad es mayor en el espacio colonial. ¿Podríamos pensarlo así o es una hipótesis? Sí, en realidad yo lo plantearía en dos como trayectorias distintas. Por un lado, este desplazamiento del canon al corpus lo planteaba Walter Mignolo en unos textos de los años 90, creo, justamente para pasar de la literatura al discurso, ¿no? Entonces el canon estaría vinculado con estudios más literarios y más clásicos, en literatura, y el discurso y su inflexión más pragmática estaría más vinculada con la idea de corpus, entendiendo el corpus como un recorte sobre el archivo, ¿no? Y desestimando el canon porque estaría organizado a partir de una idea de valor y de preeminencia literaria muy occidentalizada. Volvemos a la misma pregunta. ¿Legarle su lugar al canon no es también operar etnocéntricamente sobre sus textos? ¿Por qué Cervantes puede estar en el canon y el Incárcelas no, para decirlo rápidamente, ¿no? Por otro lado, hay un canon bastante tradicional, digamos, en el universo colonial, en el universo americano, y ahí la tensión, que es la que proponía Susana Zanetti, es entre canon nacional y canon latinoamericano, ¿no? ¿Existe un canon latinoamericano o es una sumatoria de cánones nacionales articulados malamente entre sí? ¿Y cuáles son los proyectos que proponen cánones latinoamericanos? Y ahí hay una inflexión interesante que es la inflexión editorial.
Ella también pensaba sobre todo en dos proyectos editoriales como el proyecto de Biblioteca Ayacucho, de Ángel Rama, el proyecto anterior de la Biblioteca Americana que empieza Pedro Enrique Sureña y lleva adelante en principio su hermana, también para México, para el Fondo de Cultura Económica, que plantean una idea de canon latinoamericano, donde además el universo colonial autóctono tiene un peso muy importante. Entonces, ahí abre una tensión entre canon nacional y canon latinoamericano que no está resuelta y que todavía yo creo que está en tensión, sobre todo a partir de las nuevas literaturas. Y también una tensión entre cómo se organiza, desde qué perspectiva se organiza un canon continental, y la pregunta que todavía no se resuelve es si existe esa idea de canon. El problema es que la noción de canon está muy vinculada al debate de los 90, de Harold Bloom y otros, pero creo que es una noción que no vendría mal recuperar para pensar algunos textos de la literatura continental. Y además pensarla, diferenciar archivo de canon, porque yo me he encontrado algunos teóricos que asumen, bueno, eso ya es un debate que ya está cuando hablamos de cuando nos planteamos la cuestión del canon ya debatimos esto, archivo y canon es lo mismo. No, claramente no. Claro, no. Ni archivo y corpus y canon no son lo mismo, pero es cierto que en algunos casos aparecen, o sobre todo corpus y canon aparecen muchas veces como sinónimos, porque ambos son resultado de una operación de selección, de una operación de organización del archivo, sobre el archivo, digamos, ¿no? Pero la operación que se realiza es distinta, pero a veces aparece planteado sinonímicamente. Yo lo he visto también mucho sobre literatura del siglo XIX, y no solo sobre literatura colonial, ¿no? Sobre qué es lo periférico y qué es lo central, literatura del siglo XIX. Personajes, hablamos otra vez de Rubén Darío, por ejemplo, y del espacio de Rubén Darío o no en el canon. Bueno, en relación con eso también hay un debate que se extiende. Y hay un ruido raro. Sí, ya lo he modificado. Ya lo he modificado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta mientras yo busco más por aquí, si alguien bueno, sí, yo quería preguntarte por lo de la pérdida, ¿no? Por la condición, que también me parece una condición intrínseca, está relacionado con lo de la conciliación y con el expolio y el despojo, pero sí creo que es una condición intrínseca al archivo colonial, ¿no? Que por otra parte lo hace manejable, aunque suene siniestro, ¿no? Porque yo siempre, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Un archivo en el que estén todos los documentos es inmanejable. Un archivo de 400.000 documentos es inmanejable, es imposible. Es lo que dice Subianesco, ¿no? que necesitamos que el archivo esté incompleto para poder manejarlo, ¿no? Es la teoría de la incompletud de Gödel, ¿no? Un sistema funciona mientras está incompleto. Si el sistema es completo, ya está ahí, cerrado, y no hay manera de manejarlo, ¿no? Yo quería preguntarte por esas pérdidas y cómo funciona el archivo para de repente reintegrar los nuevos documentos encontrados, ¿no? En el caso de Cortés, por ejemplo, porque el archivo se supone que se tiene que reorganizar cada vez que aparece un nuevo documento, reestructurar, repensarse a sí mismo cada vez que aparece un documento. Y creo que esa vitalidad es propia del archivo colonial, más que de los archivos imperiales, por decirlo de alguna forma. Bueno, interesantísima la pregunta y muy compleja de contestar. Por un lado, sí, ahí sí, tenés razón, creo que hay una diferencia, porque una cosa es la incompletud del archivo por definición, como la incompletud de la representación, ahí haría una analogía, digamos, por definición, y otra cosa es la pérdida inherente a la constitución del archivo colonial, y vamos al primer texto, el diario de Colón, cuya inexistencia es palmaria, digamos, ¿no? Lo que tenemos es un resumen de una lectura, y a partir de ahí una hipótesis sobre lo que habría sido esa primera escritura, ¿no? Entonces, esa pérdida funda también una marca de funcionamiento del archivo americano, que tiene algo, en términos de matices, ¿no? Y de grados, de diferencial. Entonces ahí tendríamos como dos espacios, dos matices de la pérdida, digamos, y de la incompletud. Por otro lado, pensar el archivo como sistema, que sería esto de, bueno, cada texto que aparece, digamos, obliga a repensar todo el archivo,
yo creo que es algo muy válido e importante, pero también es una cuestión de grados. No todo texto reorganiza el archivo en la misma medida, ¿no? El texto que acaba de aparecer de Hernán Cortés es un texto que en realidad se sabía que existía, pero que había desaparecido y ahora reapareció. Entonces también hay esos como claroscuros en el archivo, ¿no? Textos que no están, pero están, no, pero que se supone o que esperamos que estén. Y lo fantasmático del archivo, ¿no? Porque uno todavía espera que el diario del primer viaje esté guardado en algún lado, ¿no? Pues no puede ser que ese texto no esté, es imposible que se haya perdido. Entonces hay algo de lo fantasmático de esos textos también en el archivo, pero volviendo al texto de Cortés, es un texto menor en su archivo, que no reconfigura tanto lo que se entiende sobre el archivo cortesiano, pero sí nos permite volver a pensar, bueno, esta dispersión del archivo cortesiano, ¿no? Entonces, hay como ahora si apareciera la primera carta de relación, ahí sí, en términos de sistemas, tendríamos un espacio mucho mayor, tendríamos un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces, por un lado, la diferencia de grados, por otro lado, esta idea de que todo archivo es un archivo incompleto, y así tiene que serlo, porque el archivo total no existe, pero no solamente tiene que serlo para que podamos manejarlo como investigadores, sino porque la definición de archivo mismo es incluyente y excluyente al mismo tiempo, ¿no? Y por otro lado, estos otros textos que están y no están, o sea, están pero no vemos, ¿no? Los textos que están en lo que en los proyectos de investigación llamábamos los bordes o los márgenes del archivo, ¿no? Que en realidad están en las sombras del archivo, pero están para ser recuperados de alguna manera, o para ser leídos, o para ser investigados, versus los otros textos que nunca formaron parte del archivo, que fueron absolutamente excluidos del archivo, que sospechamos o que podemos deducir, pero los que nunca vamos a tener acceso. Y en un punto el espesor del archivo se produce en las tres capas, digamos, ¿no? La capa de lo que está central, la capa de lo que está en sus bordes, y la capa de lo que nunca llegó al archivo, pero que también hizo lugar para que los otros textos sí ingresaran, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero es que también todas esas pérdidas o en los bordes dejan huellas que también dicen mucho, ¿no? De lo que decíamos de la configuración ¿no? del archivo colonial, ¿no? Es decir, pues, de momento no tenemos los diarios de Colón, pero tenemos la copia que hizo en las casas, que entonces nos está diciendo mucho, ¿no? O sea, dice mucho, ¿no? O lo que quemó Durán, ¿no? En Yucatán, sí, Diego Durán, ¿no? Quema los, ¿no? Entonces, eso, perdón. Entonces, eso también, ¿no? Digamos, creo que sí configura, ¿no? O sea, dice mucho de lo que estamos diciendo de ese archivo colonial latinoamericano, ¿no? Básicamente, en términos metodológicos, plantea una serie de problemas enormes, ¿no? Que es cómo accedes a esos textos, o sea, a esas huellas, a partir de qué inferencias, a partir de qué herramientas podés deducir el texto que estaría ahí atrás, ¿no? Que si vos tenés el texto, efectivamente, la operación analítica es otra, ¿no? Entonces, también las distintas zonas del archivo nos obliga a distintas metodologías en relación con esas zonas del archivo. Quizás metodologías un poco más metonímicas, por ejemplo, yo estuve trabajando en los últimos tiempos con el Archivo Arzobispal de Lima, con algunos juicios de divorcio, ¿no? En el siglo XVI hasta principios del XVII. Y los expedientes son pocos, porque no había tantos, pero sobre todo también porque hay poco que persista. Son documentos más antiguos, que se pierden, que se rompen, que se roban, que se destruyen. Mientras que para el siglo XVIII hay muchísimo más. Lo que me obliga, y por ejemplo, hay un juicio de divorcio entre un mulato y una ex esclava, ¿no? Es el único que hay, tiene 3 páginas. Entonces, en términos de investigación, eso me obliga a toda una serie de diferencias, y un trabajo sinecdótico, metonímico, más a la estilo Ginsburg, digamos, ¿no? Que no es el mismo trabajo que realizo cuando analizo las cartas de relación. En ese sentido, el archivo es un reto metodológico para los estudios históricos y también para los estudios literarios. No se puede leer de la misma manera lo que está en el borde que lo que está en el centro, lo cual no quiere decir que no haya que leer las dos cosas, digamos, ¿no? Pues, bueno, muy bien, no sé si hay alguna pregunta más.
Me parece. Hemos exprimido. O yo estoy agotada. Bueno, pues si tú estás... Me hicieron pensar un montón. Me hierve la cabeza, como decía un personaje de la televisión argentina. Bueno, en cualquier caso, lo has llevado muy bien. Lo has toreado muy bien. Pues nada, nos vamos a despedir hasta la próxima semana. La próxima semana volvemos al formato absolutamente virtual. Es Gonzalo Lamana y bueno, pues nos vemos a la misma hora. A las 5 de la tarde hora de España, a la 1 del mediodía hora argentina. Los esperamos a todos y a todas por este Zoom para seguir charlando sobre documentos, monumentos, archivos y conmemoraciones. Sí, muchísimas gracias. Gracias por estar, gracias a todos. Gracias.